Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. Damos inicio a la videoclase del módulo 3 de la asignatura Constitución Política, relacionado con la organización del Estado colombiano. Ya pasamos por el módulo uno, por el módulo 2. En el primer módulo vimos conceptos como son el Estado, gobierno, constitución, e hicimos una revisión de la historia constitucional colombiana hasta llegar a la constitución que nos rige actualmente, como es la Constitución de 1991. Ya en el módulo 2 empezamos a revisar el texto constitucional, empezamos a revisar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Y ya en este módulo 3 empezamos a ver algo que pues en todas las constituciones se establece de los estados, como es la organización y la estructura del estado. En este caso pues vamos a revisar la organización y estructura del estado colombiano. Eh, Como es costumbre pues les comparto una presentación. Recuerden que pues esta conferencia queda grabada para posterior consulta. Ustedes la pueden revisar cuando lo deseen y pues cualquier inquietud la pueden hacer a través de su correo electrónico. Recuerden, cada semana trabajamos un módulo y cada semana trabajamos una actividad. Entonces, en esta videoclase también vamos a hacer una explicación de esa actividad que desarrollaremos durante el módulo 3, que pues está abierta desde el día lunes. Esta es la presentación que tenemos preparada. Como les comentábamos, a ver las principales temáticas, las competencias que vamos a desarrollar y las actividades que vamos a ejecutar en este módulo. Aquí está el orden de la videoclase. Entonces hay que decir que la Constitución Política de Colombia estableció como dentro de ella la organización del Estado colombiano y establece unas ramas del poder público como son la rama judicial, ejecutiva y legislativa. Aparte establece unos organismos de control, aparte una organización electoral y aparte unos órganos autónomos e independientes. Eh, la idea es que ustedes al final del módulo analicen esta estructura a partir pues, del estudio de estos componentes para describir la función de las instituciones que componen el Estado colombiano. Eh, entonces, pues vamos a explicar de dónde viene pues esta organización y pues un poco lo que quiso recoger la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 dentro del texto constitucional. Hay que decir que pues esta teoría de separación de poderes surge como una característica del Estado moderno. Esta indica que el poder se debe dividir en tres: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Recordemos que antes del Estado moderno encontrábamos en el mundo monarquías, reyes, monarcas, que concentraban todo el poder en ellos o en un solo grupo. En la aristocracia, puede decirse, por decirlo así. Eh, Ellos concentraban el poder y tenían todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que encontrábamos gobiernos opresores, tiránicos, en donde pues ellos ponían la ley y pues ellos miraban con qué ley les favorecía y qué no, y pues la ejecutaban y juzgaban a las personas de acuerdo a sus intereses. Cuando surge el Estado moderno, por allá con la Revolución Francesa y con las primeras constituciones de Estados Unidos, con la independencia de Estados Unidos, empiezan a hablar sobre la importancia de la división del poder, en especial pues en la Revolución Francesa, y hablan de, pues, de que es necesario que un poder frene a otro poder. Hablan de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y pues voy a citar a Montes que en el siglo XVIII en su obra El espíritu de las leyes sostenía lo siguiente. Decía que cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Entonces acá él resaltaba la importancia de que tanto el poder legislativo y el poder ejecutivo tengan una independencia, que no se reúnan en un mismo grupo, en una misma persona, porque al estar todos reunidos, tanto el legislativo como el ejecutivo, pues no habría libertad, no habría confianza en esas instituciones. Entonces, el que crea las leyes crea una ley tiránica y pues como son las mismas personas, las ejecutan de forma tiránica. De igual forma, Montesquieu en su obra
sostenía, y leo textualmente, que no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Decía, por un lado, si no está separado, los jueces no son independientes y no están separados del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería el legislador. Y si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Entonces acá es claro, esta teoría que es clásica, que viene por allá de la Revolución Francesa, que nos decía que los jueces deben ser independientes tanto del poder legislativo como del poder judicial, como del poder legislativo como del poder ejecutivo. Si no es independiente del poder legislativo, vamos a encontrar jueces que van a disponer de forma arbitraria de la libertad y la vida de las personas. Y si no está deslindado del poder ejecutivo, vamos a tener jueces opresores que van a juzgar de acuerdo a sus intereses. Esto es algo que pues viene por allá, y que está instaurado en la Constitución de 1991, pero que pues como vemos vienen ya de siglos atrás, y que pues es un desarrollo de la teoría constitucional clásica francesa, pues de la cual Colombia pues ha sido un fiel seguidor. En la actualidad, pues entonces concluimos, y por eso invitamos siempre a revisar, digamos, en la coyuntura que vive actual del país, donde se propone hacer ciertas modificaciones a estas ramas de poder y a la organización del Estado colombiano, a que revisemos pues con lupa qué es lo que se propone y lo que implica, ¿no? No estamos hablando de modificar una u otra cosa, sino son modificaciones que tienen gran importancia. En la actualidad entonces se concluye la necesidad de esa separación de poderes, pero a su vez que entre esos poderes haya una colaboración armónica. ¿Para qué? Para cumplir los bienes del Estado. Creemos que si estos poderes están en manos en diferentes personas, pues se puede lograr esa separación, y en diferentes grupos que no sean todos pertenecientes a lo mismo, podemos encontrar esa separación, pero a su vez podemos buscar una colaboración armónica entre estas ramas del poder público. En Colombia, entonces, en la Constitución se establecieron estas tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esta rama, la rama legislativa, en la cual se encuentra el Congreso de la República, tiene varias funciones. De las principales está reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Eh, Hacer las leyes es como la función que todos conocemos y que la que más se resalta, pero una muy importante es ejercer el control político sobre el gobierno. Entonces por eso vemos como al Congreso asisten constantemente los ministros a dar cuentas de su gestión. Encontramos también la rama ejecutiva, que está en cabeza del presidente, pues al lado de él encontramos los ministerios, los departamentos administrativos, bueno, una serie de instituciones. Hay un poder central, un poder descentralizado. La idea es que en este módulo revisemos todas esas instituciones que pertenecen a la rama ejecutiva y logremos entender pues la función, pues su función administrativa, ¿no? Eh, Resaltamos acá que el presidente es considerado en Colombia como un jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y encontramos también la rama judicial integrada por las altas cortes. Cuando hablamos de las altas cortes, resaltamos pues la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, cada una pues con unas especialidades. Por eso también pues llama la atención a veces esas propuestas que se hacen como modificar estas altas cortes, pues sabiendo pues la especialidad que cada una de ellas tiene, y pues de la antigüedad. Digamos que tenemos que el Consejo de Estado también es de origen francés, tiene más o menos 200 años de existencia, y también tenemos la Corte Constitucional, que surge en Colombia en el año 1991, y pues dentro de su función principal es el respeto de la Constitución. Entonces, pues la idea también es revisar esas funciones, y pues la importancia de tener unos tribunales especializados. Eh,
Encontramos también dentro de la rama judicial, más abajo de estas altas cortes, los tribunales, que son especializados de acuerdo a su jurisdicción. También más abajo encontramos los juzgados, pues que son de diferente tipo, dependiendo pues el territorio donde se ubican y donde tienen en competencia. Y también encontramos ese órgano encargado de hacer todas las investigaciones y demás de los delitos, como es la Fiscalía General de la Nación. Estos todos en que se encargan entonces de administrar justicia en el país. Pero bueno, entonces hasta aquí tratamos de resaltar la importancia de la separación de poderes, de la importancia de que cada poder esté en manos diferentes, de la importancia de la colaboración armónica entre ellos, pero de resaltar la necesaria independencia de cada una de estas tres ramas. Explicamos pues a grandes rasgos quiénes componen cada una de estas ramas. La idea es que en la actividad que desarrollemos especifiquemos de forma detallada las instituciones pertenecientes a cada una de ellas y ahora pasamos a explicar que aparte de esas tres ramas del poder público, se crearon otros tres grupos, otros tres componentes que hacen parte de la organización del Estado, que son también independientes de esas tres ramas. Entonces, por un lado, encontramos a los organismos de control. Estos organismos de control, pues en ellos vamos a encontrar la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Van a tener cada uno diferentes funciones. Entre ellas encontramos la promoción y protección y promoción de los derechos humanos, de la conducta de las personas, de la gestión fiscal de las diferentes de las instituciones de la administración pública. Pues la idea es que al desarrollar la actividad del móvil, pues evidenciamos quién hace qué en qué organismo hace qué dentro de estos organismos de control. Entonces, tenemos las tres ramas de poder público, tenemos los organismos de control, además tenemos la organización electoral. Esta organización electoral está compuesta por la registraduría y por el Consejo Nacional Electoral. De ahí también pues su importancia de ser independiente de los demás órganos de los que hemos hablado. Esta organización electoral, pues la idea, su razón principal es organizar, y dirigir y vigilar las elecciones, así como todo lo relacionado con la identidad de las personas. Y bueno, ya como un sexto componente, entonces, aparte de las tres ramas del poder público, aparte de los organismos de control, aparte de la organización electoral, encontramos unos órganos autónomos e independientes. Estos órganos autónomos e independientes son instituciones con personería jurídica y autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Y resulta que tienen un régimen legal específico. Pues la idea es que también cuando desarrollemos la actividad verifiquemos cuáles son ejemplos de esos órganos autónomos independientes. Yo pues les dejo el ejemplo clásico que es el Banco de la República, que es el órgano autónomo independiente por excelencia. Bueno, pero ¿qué vamos a desarrollar en este módulo y por qué me refiero tanto a la actividad? Pues vamos a realizar un mapa conceptual. ¿En donde qué? En donde evidenciamos esa estructura del Estado colombiano. Entonces la idea es que coloquemos cada uno de los componentes, las ramas del poder público, los organismos de control, los órganos autónomos independientes, la organización electoral y, digamos, indiquemos cada una de las instituciones pertenecientes a cada componente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir ramas del poder público, poder legislativo, rama legislativa. Dentro de la rama legislativa encontramos al Congreso de la República. Dentro del Congreso encontramos al Senado y a la Cámara de Representantes. Eso mismo que hicimos con la rama legislativa lo vamos a hacer con con cada uno de los seis componentes para lograr encontrar la organización del Estado colombiano. Pues eso es lo que queremos que ustedes realicen en este módulo para que al final ustedes, esperamos, lleguen a estas conclusiones. Comprendan la teoría de separación de poderes en el Estado, así como la necesidad de la colaboración armónica entre las mismas, eh, para que vean que es fundamental para contribuir al cumplimiento de los fines del Estado colombiano. Y creemos que conocer cada una de esas instituciones pertenecientes a cada uno de estos componentes les permitirá identificar su función en la estructura del Estado. Entonces, si ustedes tienen que hacer alguna actuación ante alguna de estas entidades, ustedes ya más o menos van a facilitar su trabajo de saber qué es lo que hace cada una de estas instituciones.
Entonces, pues esto era lo que teníamos preparado para el día de hoy. Recuerden, pues la idea cuál es, que ustedes tengan claridad de cómo está organizado el Estado colombiano y pues ahorita en este coyunturas electorales ustedes pues revisen qué es lo que proponen las diferentes opciones y pues la importancia de esas modificaciones. Voy a revisar si tenemos algún tipo de inquietud. Parece que no. Entonces, les agradezco por su participación y recuerden, cualquier inquietud pues, la pueden realizar a través del correo electrónico. Muchas gracias.